Muy buenas noches, ya iniciamos una nueva edición a paso firme aquí por la red chaqueña de comunicaciones. El día de hoy me acompaña aquí el señor Edgar Eitzen, me va a ayudar un poco con la pronunciación para hablar lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Él es gerente del Departamento de Red y Servicios de la cooperativa Fernheim. Edgar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí a paso firme. Muy buenas noches y también a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A usted realmente por estar aquí acompañándonos, señor Edgar. Quiero mostrarle lo que la gente ya nos estuvo diciendo sobre el servicio eléctrico y a partir de ahí empezar a hablar aquí con usted. Vamos al material brevemente y ya volvemos. Yo, por ejemplo, no me puedo quejar. Y cuando hay corte, llamamos, reclamamos y en minutos ellos llegan para solucionar. Y la verdad que está muy bueno, nunca tuvimos cortes, a veces cuando hay así tormentas, se caen algunas columnas, así tenemos el corte. Pero la colonia tiene un motor que entonces ellos hacen trabajar y ahí tenemos la energía. Nunca quedamos sin energía eléctrica una noche o un día entero. Es muy alto el precio que se paga porque vos sabés que uno muchas veces no se encuentra en su casa y siempre se paga mucho. Esto es lo que nos decía la gente con respecto al servicio de energía eléctrica. Ahora, para ver lo que nos dice el señor Edgar Eitzen, será a la vuelta de la pausa. Así que brevísima pausa y ya volvemos. Volvemos a paso firme. Estamos aquí con Edgar Eitzen, él es de la cooperativa Fernheim de redes y servicios justamente. Y ya nunca me ha pasado, le soy sincero, Edgar, que la gente se le pregunta algo y lo único que tiene es elogios aparentemente para sus autoridades. Esto me imagino que redunda de un excelente trabajo, ¿verdad? Así que, ¿qué funciones, obligaciones tiene este departamento de redes y servicios, señores? Y Redes y Servicios es un departamento de la cooperativa Fernheim. Ese fue separado el 1 de enero del 2017 de la planta industrial. Con la planta industrial comenzó realmente una parte de la cooperativa Fernheim en el 31 y en el inicio era siempre el procesamiento de productos agrícolas, pero para todo eso necesitaban energía y eso siempre se acompañaba el procesamiento de productos agrícolas y la generación de energía eléctrica. Pero con todo el cambio que hubo con generación, con crecimiento, crecieron tan grandes los departamentos que a partir del 2017 la distribución de energía es un departamento aparte. Las cooperativas del Chaco tienen un convenio con la ANDE que pueden hacer la distribución aquí en el Chaco Central, porque siempre hicimos la distribución, la generación hasta el 98, cuando las redes de las cooperativas conectaron a la red de la ANDE, y a partir del 98 somos como distribuidores de la ANDE aquí en la zona en el Chaco Central. No es solamente Filadelfia, son las otras cooperativas como Chortitz, Neuland también, y no son solamente los centros urbanos, sino todo el entorno de las colonias. Señor Edgar, mira que yo conozco a Asunción y vos sabés que el proveedor es el mismo. La ANDE es la que llega hasta aquí, la ANDE es la que provee ahí, pero en este caso es la cooperativa la que distribuye a las comunidades y a las ciudades. ¿Cómo puede ser, si me permite decirlo, que estemos hablando de un servicio tan malo? Porque si yo hago esta misma pregunta, ahí llegando nada más a Mariano Roque Alonso, le puedo asegurar que las respuestas van a ser diametralmente opuestas, ¿verdad? A lo que la gente decía, yo no me puedo quejar, se va la luz y enseguida vuelve. Entonces, ¿qué hace que sea diferente la ANDE allá con la ANDE de acá? Quiero decir que nosotros no somos la ANDE, somos departamentos de la cooperativa. Los departamentos de la cooperativa compran en barra la energía de la ANDE, Chortitzer y Fernheim compra en 66.
1000 kilowatts y Neuland compra en 23.000 kilowatts y nosotros compramos en un punto la energía y hacemos la distribución. El problema en distribución es un problema muy general y allá estamos todos somos culpables allá. ¿Por qué? Porque si alguien quiere preparar su campo para plantar pastura, entonces corta todos los árboles, toda la franja de servidumbre se achica tanto como se pueda. Y si queremos podar un árbol por la línea eléctrica, entonces todos se quejan. Y ese es un gran problema que tenemos en nuestro país, que también todos los ONGs que trabajan con todo el sector verde, que están en contra de toda la poda de los árboles. Y línea eléctrica y árboles no pueden tener en un mismo lado. Y ese es el problema que tenemos y que vemos en muchas partes en el país, que los árboles crecen y no permiten al distribuidor de cortar y podar las ramas como tiene que ser. Aquí en nuestras zonas tenemos todavía somos más independientes y podemos trabajar con la ciudadanía y que podemos hacer esa poda de los árboles y también si hacemos líneas nuevas, siempre probamos que están fuera del alcance de árboles y siempre hacemos una limpieza de eso. La gente se queja en muchas partes cuando hacemos la poda de los árboles y cuando cortamos las ramas, pero después cuando hay una falta de energía por la falla de los árboles, también se quejan. Y cuando hablamos con la gente y explicamos a la gente este problema de todos los árboles, la gente entiende. O sea, qué importante es que la gente entienda que la poda de árboles, uno, no mata al árbol. Sí. O sea, es una poda realmente, e incluso en cualquier jardinería, si vos agarras una planta, hay momentos donde si querés que crezca bien, tenés que podarlo, ¿verdad? Uno, que no mata al árbol, la poda de árboles. La tala, que es algo totalmente distinto, si estás acabando con el árbol, pero que la gente entienda que el servicio le llegue en condiciones depende mucho de esto y dejar hacer su trabajo a la gente que hace la distribución justamente. ¿Cómo funciona esta distribución? Ustedes le compran a la ANDE y ustedes venden al mismo precio, más caro, más barato, tienen un precio preferencial. ¿Cómo funciona en este caso, Edgar? El precio es el mismo en toda la República del Paraguay. Tenemos un pliego de tarifa que es por decreto presidencial, que es del 10 de enero de 2017, y con ese pliego de tarifa a eso nosotros todos aplican, ¿sí? En la ANDE y todos aplican este pliego de tarifa. Es un pliego único. Si la gente aquí se queja por altos precios, eso es mucho que ver con el clima aquí en el Chaco Central. Claro. Aquí tenemos una temperatura normalmente de 3 hasta 5 grados más elevados que en Paraguay Oriental. También tenemos menos humedad aquí y en muchos casos la gente no tiene la plata para hacer una buena aislación de sus casas. Entonces los aire acondicionados trabajan continuamente. Al doble de su capacidad, claro. Y muchas veces también alguien que tiene un poco más fondos cambia su aire acondicionado viejo por un aire acondicionado nuevo y ese aire acondicionado viejo que consume mucha energía vende por un precio barato y una persona con menos recursos compra ese aire pero después gasta esa suma en la energía eléctrica. Claro. Y eso es en nuestra zona del país es la mayor cantidad de alto consumo, es la ineficiente
uso de la energía por el calor, por la aislación, por equipos de frío. El consumo que tenemos es aproximadamente 1/3 es para producción y domiciliaria. 2/3 de todo el consumo aproximadamente es para enfriar casas, negocios, heladeras y todo. Comentarle un poco a la gente que nos está viendo que este mismo problema que usted decía, del tema del calor, la poca humedad, se replica incluso en Asunción, en ciudades, en el centro, donde una persona con un aire acondicionado en ciertos horarios tiende a tener un consumo más elevado. Y lo mismo pasa en la zona también de José Ayala y Madan Lynch. O sea, esto no es algo que pasa solamente aquí, sino que realmente pasa en los lugares donde se tienen esas características. Mucho calor, poca humedad, aumenta el consumo porque los aire acondicionados deben trabajar por encima, no por encima de su capacidad, sino sin descanso. Sí. Y eso hace que su consumo sea constante. Para que entiendan nomás un poco la gente, muchas veces escuchás el aire y de repente para y vos decís, bueno, ese descanso a veces es el que no tiene realmente. Así que es importante que la gente sepa esto, que no es algo de acá nomás, que no crean que la tarifa solamente parece más cara aquí, sino que pasa en otros lugares, señor Edgar. Nosotros tenemos una pausa ahora, si le parece, brevísima pausa. Ya volvemos más a Paso Firme. Volvemos a Paso Firme, seguimos aquí con el señor Edgar Eidsen hablando sobre el tema del servicio eléctrico. Señor Edgar, nosotros salimos y hablamos con la gente y le preguntamos cuáles son los problemas del usuario en el servicio eléctrico. ¿Me permite mostrar el material y que usted mismo le responda luego a la gente, señor Edgar? Acá en casa, por ejemplo, haga frío, haga calor, por ejemplo, uno se está bañando o de repente vos usas horno. Inclusive tenés algo eléctrico así enchufado y baja la llave. Es un poco carito nomás, pero vale pagarla, vale la pena pagar. Y no podría quejarme. Realmente es un servicio muy bueno. No podría quejarme. La persona que dijo un poco carito, pero vale la pena. Muchas veces el precio, si el servicio es bueno, la gente no tiene problemas. Y decía, vos enchufás el horno eléctrico y baja la llave. ¿Cuáles son los desafíos, los problemas? Vemos estos problemas del usuario. ¿Cómo podríamos resolver estos problemas que presenta el usuario? Esos son todos problemas muy puntuales y es un problema individual de cada usuario. Cuando baja la llave de una casa es que falta aumento de potencia. Y si le falta aumento de potencia, tiene que acercarse a la oficina para pedir aumento de potencia. Aumento de potencia, es decir, entonces instalamos una llave más grande y un cableado más grande. Ese es un problema que viene del inicio de la instalación. Porque cuando un usuario quiere instalar su instalación eléctrica, entonces siempre dice que así poco nomás voy a usar. Entonces hacemos una instalación a esta necesidad. A ese poco nomás. A ese poco nomás. Tiene entonces llave TM de 15 amperes o 20 amperes y después cuando con el tiempo se conectan más equipos, entonces baja la llave. Para que baja la llave es una protección. Si quiere un aumento de potencia, entonces entra en otra categoría. Ahí está. Muchos términos técnicos, ampere, 15 amperes, 30 amperes, llave de 30, muchas veces escucho eso. ¿Cómo yo puedo saber si es que mi llave de 15 amperes o de 30 amperes va a soportar que yo me compre un televisor? Hoy en día tengo un aire, un televisor y cargo mi celular. ¿Cómo yo puedo saber si es que esa llave que hoy tengo
va a soportar la compra de un nuevo televisor, por ejemplo, señor Edgar? Todos los electricistas que están en la zona que son electricistas ya oficiales tienen que tener el cálculo de consumo. Y cada usuario tiene que declarar qué va a usar. Va a usar heladera, lavarropa, calefón, ducha eléctrica y todos los además accesorios, y ese se suma y a base de ese se hace el cálculo de qué TM, llave termomagnética, va a usar en el medidor. Y esa es la protección. Esa es netamente una protección, una llave limitadora que te permite sacar hasta tanto energía de la red, y también para que si consume más por cualquier razón, por cualquier problema que tiene, entonces que se apague el seguro. Claro. ¿Sí? Y si el usuario compró más equipos, también es que tiene que pedir el aumento. Sí. ¿Sí? Y eso es, en muchos casos se hace una instalación más económica a solicitud del usuario, porque no quiere gastar tanto, y después cuando aumenta su consumo, no aguanta más. Problema. Además, son todos los que tienen la tarifa social, tienen una llave TM de hasta 16 amperes, y si tienen tarifa social no permite tener una llave más grande que 16 amperes. Claro. Entonces no está más tarifa social. ¿Sí? Y a todo eso tenemos también las diferentes fajas de consumo. Alguien que consuma hasta 300 kilowatts paga un precio. Alguien que consuma de 300 a 500 kilowatts paga otro precio. De 500 kilowatts a 1000 kilowatts es otro precio. Y encima de 1000 kilowatts es un otro precio. Y a ese también ¿Y es más caro? más caro. O sea, a ver, de 0 a 300 me dijo, ¿verdad? Sí. De 0 a 300, ¿cuánto está el kilovatio? No tengo ahora la lista de precios aquí. Bueno, pero El más alto es en más de 1000 es de 479. vamos a poner en pesos para no confundir a la gente. De 0 a 300 kilovatios me sale 15 pesos. Ese era de 0 a 300 kilowatts, si no me equivoco, eran 402 IVA incluido. Bueno, 402 iba incluido de 0 a 300. Sí. Yo por entender, ¿verdad? De 300 hasta 500. hasta 500, ¿cuánto es? Están, Por poner, es más caro. sí, 430 algo. 430. Sí. Es un poco más caro. Sí. Luego tenemos de 500 a 1000 500 a 1000, era 450 algo. 450, un poco Sí. más caro. Hay algo que Y encima de 1000 kilowatts consumo por mes era 479. 479 encima de 1000. Sí. Algo que a mí, disculpe que no me cierre, yo pienso mucho en economía y números. En teoría, cuanto más vos comprás, más barato tendría que ser por unidad. No. Por lo menos en otros productos, o sea, si yo compro, qué sé yo, un vaso en un súper me sale 4.000. Si Sí. compro el pack me sale 3.500 cada vaso. Si compro la caja que trae 4 packs, termino pagando 2.800 por cada vaso. ¿Por Sí. qué esto no se replica en la energía eléctrica si es que a mayor consumo yo tendría que... O sea, ¿por qué esto no se replica en la energía eléctrica? Esa es la misma condición que es baja tensión. Entonces, es decir, si compra un vaso, cuesta 1000, ¿sí? Pero vos compras 1000 veces un vaso. No es porque compras por caja. Si compras por caja, entonces entramos en otra categoría. Ah. Entonces entra en categoría media tensión, o potencia contratada, o en muy alta tensión, 66 kilovolts, como compramos nosotros. Entonces es diferente, pero entonces el cliente tiene que tener su infraestructura. El cliente tiene que tener su transformador, Claro. que baja la tensión de 23 a 380 voltios, o de 66.000 voltios a 400 o 380 voltios. Y entonces la tarifa es muy diferente.
Sí, pero sí, es la misma atención, cuando consume más, paga más. Claro, es la misma atención. Sí. Eso es lo importante de saber diferenciar realmente esto que usted estaba diciendo. Comentarle nada más que yo conozco el servicio eléctrico en el resto del país, principalmente en el central, donde más consumo hay, con respecto a consumo ciudadano, ¿verdad? Porque la gente acá lo que quiere saber es más lo que tiene que ver con el consumo de su casa, ¿verdad? Y pasa exactamente lo mismo. La gente no declara los electrodomésticos que adquiere, después le baja la llave, o él mismo nomás cambia su llave y empieza a perjudicar al resto, porque todo tiene su capacidad. Así como una llave tiene su capacidad, los cables tienen su capacidad de transportar cierto kilovatio. Y si vos estás agregando más kilovatios a esa tensión, evidentemente vas a generar que algún fusible se queme. Y si ese fusible se quema y luego se conecta directo, ya estamos hablando de que se podría fundir algún transformador, ¿verdad? Así que es no solamente pensar en uno mismo, sino pensar en el resto de la comunidad, que es algo que me parece que en Asunción por lo menos no se hizo, porque la gente compra a lo loco y a lo tonto su electrodoméstico y luego el problema lo pagamos todos, ¿verdad? Porque en esa zona de repente toditos compraban aires nuevos, nadie avisó, el cable sigue siendo el mismo, prenden todos juntos una calurosa noche de enero, se nos baja el switch del transformador mismo, ¿verdad? Sí. Así que, O se quema. sí, ¿verdad? Que la Ese gente... es muy común. Es muy común y nosotros como distribuidores aquí en el Chaco estamos bastante exigentes si encontramos a alguien que cambia él mismo su llave limitadora, entonces nosotros castigamos a él. Recibe una notificación y nosotros hacemos entonces a base de su solicitud hacemos el cambio. Si él quiere una llave más alta, entonces un aumento de potencia. Tiene que cambiar la llave limitadora. Normalmente tiene que cambiar el cable. Normalmente tiene que pagar también el aumento de potencia. Porque es todo, en el pliego de tarifa es todo bien claro definido cómo son los pasos todo. También en la ley 966 de la ANDE está muy claro cómo son los pasos. El problema es que muchos ciudadanos no respetan eso. No solamente, hay algunos que no respetan y otros que no saben. Así que para el que no sabe realmente que se comunique y que pregunte, que se saque las dudas. Para eso los servidores públicos por lo menos, o que proveen un servicio público, están justamente para eso. Nosotros tenemos una breve pausa, señor Edgar, y a la vuelta seguimos hablando de esto que tiene que ver con la distribución eléctrica en Filadelfia. Volvemos a Paso Firme. En esta ocasión seguimos compartiendo con Edgar Eitzen, el gerente del Departamento de Redes y Servicios de la cooperativa Fernheim. Justamente hablamos con la gente, señor Edgar, y le preguntamos qué solicitaría para un mejor servicio. Le escuchamos a la gente y usted mismo le responde como hicimos hace rato, señor Edgar, si le parece. Vamos al material. Bueno, es un poquito caro, sí, porque viste, para que nosotros tendríamos que recibir un poquito más barato la energía eléctrica. ¿Verdad? Que sea un poco más barato nomás, para todos, no solamente para mí, porque hay mucha gente que no puede pagar, y no solamente los comercios pagan mucho, muchas casas se quejan, tienen un solo electrodoméstico y pagan muy elevado. Y se me hace muy injusto pagar mucho, y más todavía ahora después que alzaron que vos alcanzás un límite por el uso y pagás, no sé, el doble poner. Parte de lo que nos decía la gente justamente el tema del precio, yo muchas veces soy un convencido de que independientemente de lo que haga la gente siempre va a querer pagar menos. Pero ¿hay alguna posibilidad, algún proyecto en puerta, algo que permita adquirir alguna energía eléctrica más barata? Qué sé yo, renegociar Itaipú y que a partir de ahí, bueno, la energía no sea más barata.
¿Hay algún proyecto en puerta que permita tener energía más barata, señor Edgar? Ese es fuera de mi alcance, que es que hace el Paraguay, las partes oficiales con Itaipú y Azuretá. Por el momento no es preciso, nosotros somos obligados de aplicar el pliego de tarifa, pero en muchos de los casos la gente puede hacer algo con su consumo. Se puede usar equipos que usan menos energía. Hoy en día ya tenemos tantos equipos y proveedores que tienen que son de menor consumo. Además es poner una mejor aislación a sus casas. Todavía podemos hacer mucho aquí. Por el consumo de energía, tenemos un equipo padrón donde analizamos todos los medidores. Si sacamos un medidor viejo, entonces hacemos un análisis de ese medidor y siempre si hay algún problema, entonces corregimos. En los últimos años, de los más de 5.000 usuarios que tenemos, cambiamos ya alrededor de 3.000 medidores. Y cada medidor que retiramos de la casa pasa por ese padrón. Y en todos esos de más que 3.000 medidores tenemos 3 casos donde tenían que devolver plata porque el medidor contaba más. En 3 casos, de más que 3.000 medidores. O sea, nada. Casi nada. Si alguien tiene un problema, puede acercarse y presentar su problema, entonces nosotros nos vamos y vemos, analizamos qué es el problema. Pero qué importante esto que usted está diciendo, señor Edgar, porque hago mucho el paralelismo. No es tanto tener energía más barata, sino aprender a usarla y hacer el paralelismo de poco te sirve a vos que te aumenten el salario todo el tiempo si vos no estás sabiendo cómo gastar. Sí. O sea, porque si te aumentan al tiempo de, bueno, ¿sabes qué? Vamos a bajar el costo de la energía eléctrica. La gente se entera que baja el costo de la energía eléctrica y lo primero que hace es se va y compra una plancha más cara. Sí. Entonces vos decís, ¿para qué vos querés que se te baje el costo de la energía eléctrica? Es la misma pregunta de, ¿para qué vos querés que se te aumente el sueldo si es que finalmente vos no estás sabiendo gastar? ¿Qué recomendaciones puntualísimas para la gente a aprender a gastar? Se me ocurre, a mí me lo han dicho, es desconectar el cargador de tu teléfono celular, que no es necesario que esté todo el tiempo ahí en la pared conectado. Termina de cargar, desconectar y dejarlo al costado. ¿Qué tipo de esas recomendaciones puede dar a la gente para que mejore su consumo y pueda tener una redundancia realmente en el mejor precio? En primer lugar es que entran en su cocina, miran cómo está la heladera y la congeladora. ¿Cómo son esos? Normalmente la heladera y la congeladora están sobre la pared. Ajá. Y no hay lugar de respiración. No hay lugar de respiración. Yo normalmente, cuando tenemos noches calurosas o mediodía, entonces la mayoría de los congeladores están sobre rueda. Y yo saco siempre para la noche el congelador de la pared. ¿Sí? Que está más o menos 30 a 50 centímetros de la pared. Entonces tiene mucho más espacio para circular. Y además, cuando es muy calor, entonces yo pongo un ventilador chico que gira el aire. ¿Sí? Y así son cosas. También el termocalefón. Muchos tienen en su casa termocalefón y compran agua de no tan buena calidad. Entonces adentro se acumula suciedad. ¿Sí? Y entonces la espiral del termocalefón no trabaja más. Está encendido todo el día y no calienta o no apaga. Y esas son cosas que necesitan un mantenimiento de los filtros de los aires, limpieza de los equipos, heladera o congeladora o termocalefón, o todas esas cosas. Un cargador celular no es el caro. El problema son los equipos de enfriamiento.
Ese es en toda parte el problema. Además tenemos toda la iluminación que tenemos en nuestros patios, ¿sí? Porque nosotros, la mayoría de nosotros tenemos un poco miedo, si oscura. Entonces ponemos artefactos uno más uno, molestamos a los vecinos y a toda parte. Y al finalmente, ¿quién paga la energía? Soy yo. Claro. Sí, porque esté en mi casa. Y también ver un poco cómo puede hacer más eficiente ese. Poner una lámpara LED que no brilla tanto, que por lo menos ilumina poco. No es necesario que yo con mi artefacto moleste a todos mis vecinos. Claro. Alcanza cuando molesta a mí mismo. ¿Sí? Y esas son todas partes que uno puede hacer para ahorrar energía. Y yo soy seguro que podemos ahorrar tranquilamente hasta 20% del consumo de energía eléctrica. Claro, la gente instala luces en su patio como si fuese que va a salir a hacer plano de arquitectura más o menos, ¿verdad? Además, no es muy común que yo diga ahora, pero puedo decir, no es necesario que cada miembro de familia tenga su pieza propia con aire acondicionado. Puede ser que se preparen un dormitorio un poco más grande, que tiene un aire acondicionado y pueden dormir tranquilamente también 4 o 5 personas en una pieza. Eso nosotros hicimos mucho tiempo para disminuir el consumo de energía eléctrica. No, el precio caro no es comprar los equipos que están en toda la vivienda, sino el consumo. Claro. El consumo de eso. ¿Sí? Muchas veces la gente que hace el consumo, un aire acondicionado a 9000 BTU es mucho más barato que un aire acondicionado de 12000. Pero a lo mejor la habitación que vos querés enfriar no le da el cuero a ese 9000. Entonces el 9000 está trabajando sin descanso, lo que finalmente redunda en un mayor consumo. En lugar de comprar, bueno, esta habitación le va al de 18000, que va a trabajar bien, va a trabajar descansado y va a tener inclusive un menor consumo a la larga, ¿verdad? Además, también pueden poner árboles cerca de su casa que dan un poco más sombra. Esa sombra también favorece a todos la casa, a todo el consumo, a todo favorece. Y esas son cosas que uno sin que baje el precio, eso ya puede bajar el consumo. Pero hasta ahora tenían una energía tan barata que no era necesario de Claro. efectivizar. Entonces ese es un gran problema. Cuando vos tenés una energía barata, entonces no necesitas eso de efectivizar tu consumo, mejorar tu gasto. Decía usted, el cargador del celular no es tanto, sino el tema de lo que se enfría, ¿verdad? Heladera, aire acondicionado, de repente la gente que tiene algún almacén, esos bicicoolers, ¿verdad? Para el enfriamiento. Y otra cosa que a mí me recomendaban mucho es el tema de no estar todo el tiempo abriendo y cerrando la heladera, porque cada vez que vos abrís entra calor que se tiene que reenfriar ese aire y eso redunda también en un mayor consumo. ¿Es así? Sí, yo en mi casa tengo un termo de 12 litros para el agua. Eso una vez al día, a la mañana pongo hielo. Entonces dejo cerrado todo el día la parte de arriba de la heladera, no saco más hielo. ¿Sí? Porque una vez al día yo preparo mi termo para el agua fría y tengo todo el día agua fría. No es necesario que trabaje. Entonces demasiado. ¿Y estos enfriadores de agua son recomendables o esa idea Un tan termo. simple como usted Tan está simple. diciendo? No, es un termolar o Coleman o cualquiera, que es tan simple que cuesta, no sé, 250,000 guaraníes y uno carga una vez al día el agua. Entonces también evitas cuando tomas TRD con tu familia, ¿sí? ¿Qué es? Siempre primero, jarra vacío. Sí. ¿Quién va a traer agua ahora? Ah, claro. ¿Sí? Entonces con la jarra tienen ninguna aislación, entonces se vas, saca un pedazo de hielo, entonces no hay más hielo, entonces tiene que ir al almacén para comprar hielo. ¿Sí? Y esos son todos que gasta energía abrir heladera, no hay hielo. Entonces gasta plata para comprar hielo y tiene que ir al hielo, comprar hielo y todo eso puede evitar todo. Así es. Compra un termo, ponga hielo a la mañana y tiene para todo el día, no es necesario recargar. Así es. Y A esos grandes son- problemas, grandes soluciones realmente. Y esas son cosas que uno puede evitar y sin que reclamar que baje la energía. Así Pero es. nosotros no estamos acostumbrados, como yo dije al inicio, 2/3 de la que pagamos para energía es para enfriar. 2/3. 2/3. 1/3 nomás es para todo lo que hacemos. ¿Sí?
Así que nosotros nos vamos ahora a una brevísima pausa, señor Edgar, y ya volvemos a Paso Firme. Volvemos a Paso Firme aquí en la red chaqueña de comunicación. Estamos en esta ocasión con Edgar Eitzen. Me va a ayudar con la pronunciación, señor Edgar. Cada vez que lo hago mal, pretendo hacerlo bien. Quiero hablar ahora de cuál es el futuro del servicio eléctrico en Filadelfia. ¿A dónde apuntamos ahora? Parece que muchas veces incorporando más tecnología, qué sé yo, pagos débito, transacciones a través de la web, es una mejoría. ¿Dónde apunta y cuál es el futuro de este servicio eléctrico en Filadelfia y en el Chaco? Como vemos en nuestro mapa, si tenemos que la mayoría de la zona urbana y ganadera ya tiene energía eléctrica en nuestra zona. Y donde no tienen, es tan caro llevar la energía que muchos ya prefieren instalar energía solar, que hoy en día ya es muy bueno, ya es accesible y es una solución también. Nosotros por el momento trabajamos más en la calidad del servicio. Si hay un problema, cada año en el verano analizamos y medimos todas las transformadoras y vemos dónde puede venir un problema para el próximo verano. Y evitar cortes cuando cambiamos ya en el verano o en el invierno, cambiamos ya los transformadores para el verano y que hacemos mantenimiento preventivo, no combativo. Ese mantenimiento preventivo, eso que usted decía, la prevención. El problema de la prevención, señor Edgar, es que lastimosamente es lo que no se ve, pero redunda en el 90% prácticamente de la calidad de un servicio. O sea, uno no ve, qué sé yo, nuevos transformadores nuevos, ¿verdad? Sino que, o sea, uno no ve que se llegó a tal ciudad o de repente la oficina donde se paga es mucho más linda, tiene mejores sofás. Eso es algo que la gente ve y cree que eso es una mejoría, pero realmente apostar al mantenimiento preventivo, o sea, antes de que se descomponga, es ya de por sí un pensamiento a futuro, ¿verdad? Sí. O sea, me parece bastante sensato eso que usted estaba diciendo, prevenir antes que combatir. Yo me recuerdo bien hace 35 años atrás, cuando mi amigo trabajé como electricista, entonces yo le acompañaba muchas veces cuando tenía que atender algún reclamo a la noche o a fin de semana. Y con todos esos trabajos preventivos, disminuimos disminuimos esas salidas nocturnas o salidas fin de semana, porque no es más necesario tanto. Claro. No tenemos más tantos reclamos. En promedio tenemos un poco más que un reclamo por día. Un reclamo por día. Es el promedio del último año. Por día. Sí, y eso incluye todo, si son tormentas, todo, y si son semanas sin reclamos. Cuando hay tormentas, eso no puede evitar, entonces siempre busca la parte más débil. Claro. Sí. Pero tenemos también casi semanas enteras sin un reclamo. Una consulta, señor Edgar, aquí a Paso Firme. ¿Tiene alguna novedad, alguna exclusiva? ¿A dónde están apuntando? ¿Están apuntando a llegar a alguna nueva ciudad? ¿Ya tienen de repente un cúmulo de usuarios que podrían estar interesados y que podría redundar en algo? Ciudades a las que hoy en día capaz no están llegando desde, o sea, compañías aquí aledañas a Filadelfia. El fin de la cooperativa es atender a sus socios. Ese es el fin de la cooperativa. Y ese también es la situación que abastecemos. El 50% de los clientes en Fernheim no son socios de la cooperativa. El 50% ya. Y el otro 50% son socios y departamentos de la cooperativa. Por el momento no es previsto la extensión porque esos son
partes que son atendiendo por la ANDE, ¿sí? Y las cooperativas como Chortitze, Neuland y Fernand también hacen la distribución y la extensión en su área de distribución, que es más o menos determinada, un área determinada. Señor Edgar, esas personas que son atendidas por la ANDE, que usted decía, ¿en ningún momento le pidieron, yo quiero que me atiendan a mí? Por favor, a mí me gusta más el servicio de la cooperativa, el de la ANDE está teniendo muchos problemas. ¿En ningún momento le pidieron a estas personas querer el servicio de ustedes? Sí, son personas que se acercan de vez en cuando, pero no tenemos la posibilidad. Claro. Porque en una parte tenemos la red de las cooperativas, en otra parte es la red de la ANDE. Señor Edgar, energía alternativa. Me tocó en una oportunidad entrevistarlo al ahora senador Tony Apuril, y él me decía, Alto Paraguay, el departamento de Alto Paraguay es uno de los departamentos con el índice de viento más alto de toda la República. Y ahí se puede apostar a la energía eólica. Aquí en Boquerón, en el resto del Chaco, se puede apostar a la energía eólica, si bien nuestro viento es caliente, ¿verdad? Viento norte caliente, pero capaz pueda funcionar con energía eólica y apostar a otro tipo de energía que acompañe a la energía que ya hoy tenemos. Sí, de mi punto de vista, sí, la energía eólica para el Alto Paraguay, y si vemos más que es después de agua dulce en esa zona, tenemos mucho más vientos que en nuestra zona. Tenemos en agosto, septiembre, octubre, algunas veces semanas calores sin viento, ¿sí? Pero todavía no tenemos las mediciones en una altura de 150 metros. Estamos haciendo ya mediciones en la altura de 100 metros, cómo se comporta el viento allá. Pero con la energía solar se puede trabajar muy bien en paralelo, porque el consumo más alto que tenemos es por el mediodía. Y para mí es muy viable si instalamos plantas solares para hacer un corte de pico el mediodía. Claro. Porque el pico en el Chaco, aquí en los centros urbanos, Loma Plata, Neuland, Filadelfia, es siempre el mediodía, el pico de consumo. El pico de consumo de la ANDE es a las 19 horas. Claro. Sí, los picos no son los mismos, pero ¿cuándo tenemos el pico? Cuando hay mucho sol. Claro. Sí, y yo creo que es muy importante para el futuro si analizamos esa situación, si instalamos plantas solares para la generación de energía, para cortar estos picos, entonces la instalación que tenemos puede aguantar muchos años más. Eólica para Alto Paraguay, pero aquí entonces solar. O tampoco tanto en Alto Paraguay recomienda o no conoce. Solar en toda parte, pero todos los sistemas que es solar o eólica no son para el abastecimiento del 100%. No, claro. Pero, ¿cuál es más barato? ¿La eólica, la instalación por lo menos? Yo tengo entendido que los paneles solares son excesivamente caros. En cambio, la instalación de molinos para la energía eólica no lo es tanto. ¿Es así No. o es algo que yo nomás me tengo imaginado? No, la planta solar, hoy en día si hablamos de plantas grandes, el precio no es más tan caro como hace años atrás. Ya tenemos productores muy grandes de placas solares que son en China, que producen más que la mitad de todo el mundo. Y hoy en día ya no es más tan caro. La generación también en solar no es el caro. El caro es si uno quiere guardar la energía en una batería o algo. Ah, claro que ¿Sí? Almacenar. Ese es el problema. siempre va a ser el problema, Sí. o sea, la batería. El mismo que tienen en Australia, donde tienen algunas por día mucho sol y por noche no. Y allá hicieron instalar una batería muy grande para soportar esos tiempos cuando no hay energía. ¿Sí? Y esa batería es la que realmente, finalmente, es lo más caro. Sí. Ahora que usted está diciendo eso, justamente yo en su momento me tocó averiguar, comprar para señalización vial. Esto a modo de anécdota aquí entre nosotros, le cuento, yo trabajé en obras viales en algún momento como administrador. Y averiguando presupuestos, justamente lo que más encarecía este cartel para
luminoso para utilizar en señalización de ruta, era justamente si yo quería una batería que aguante 12 horas, 24 horas, 48 horas, es justamente eso que usted decía. Generar no es lo caro, Sí. guardar siempre va a ser lo más caro. Así que es bastante importante esto que usted me decía, señor Edgar. Nosotros tenemos una pausa ahora, si me permite, a la vuelta, las conclusiones finales. Quiero que un breve mensaje a la gente que nos está viendo sobre el sistema de energía eléctrica o lo que usted crea para aprovechar este espacio. Breve pausa, ya volvemos a Paso Firme. Volvemos a Paso Firme, aquí por la red chaqueña de comunicaciones. Estamos con el señor Edgar Eitzen, él es de la cooperativa Fahrenheit, del gerente del Departamento de Redes y Servicios. Conclusiones finales de qué le dice a la gente, qué le recomienda brevemente, señor Edgar, para que nos están viendo aprovechar este espacio. Importante es que se pongan al día con su documentación, con su título, con quién paga la factura, con su solicitud de aumento de potencia, para que se pongan al día cuando se siente bien. No cuando es mucho calor, entonces me falta rápido aumento de potencia o entonces no tiene plata para pagar y todo cuesta algo. Nada es gratis. Así es. Sí, y tiene que juntar ya la platita, si quiere hacer un aumento de potencia, que se prepare con eso, ¿sí? Y que venga y solicita con tiempo, porque tenemos tantas conexiones nuevas y los varios nuevos que están instalando ahora requieren mucha inversión y queremos un cliente feliz. Así es, señor Edgar. Edgar, señor Edgar, le invito a ver ahora un material. Le preguntamos a la gente qué espera de la Expo Rodeo justamente y porque es lo que vamos a tocar el próximo programa. Si me acompaña a ver este material y luego nos despedimos, si le parece. Participamos cada año como patrocinadores y este año en realidad esperamos de que la concurrencia de la gente sea más, ¿verdad? Y lo que más esperamos es tratar de vender y llegarle más a la gente con la publicidad que se está realizando ahí, que para mi criterio es muy buena. Esperamos de los organizadores este año una mejor organización por el tema de las presentaciones en el campo, ¿verdad? Fuera de lo que es el recinto. Entonces, eso es lo que justamente estamos esperando como empresa, ¿verdad? Sería lindo mirar allá y carrera de caballo, por ejemplo, y toros comerán. Ese es lindo para mirar. Sobre este tema vamos a estar hablando el próximo jueves, señor Edgar. Le agradecemos muchísimo la presencia aquí y le deseamos éxito realmente de sus funciones y espero que continúen este buen trabajo que están realizando. Muchas gracias. Así, esto fue a Paso Firme. Mañana puntualmente a las 6 de la mañana, Pulso del Día, el noticiero, la primera propuesta informativa de la red chaqueña de comunicaciones. Quédense el próximo jueves que vamos a estar hablando con alguien de la Expo Rodeo Trébol que nos va a dar muchísima información sobre esta pionera. Chau, chau.